Informe 24, con Jania Novel. Hoy en nuestro espacio de análisis vamos a abordar un tema de gran trascendencia nacional, el reciente desmantelamiento de una red de contrabando de combustible que, de acuerdo con estimaciones oficiales, llegó a proveer entre una cuarta y hasta una tercera parte del consumo nacional. Esta operación, encabezada por las autoridades federales y el Gabinete de Seguridad, ha destapado la participación de altos mandos de la Marina, personal de aduanas e incluso familiares cercanos al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Vamos a hablar de este golpe al corazón de la corrupción. Nos acompaña el periodista y analista Jorge Fernández Menéndez, autor precisamente de la columna publicada el día de hoy en Excelsior. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. En tu columna hablas justo de esto, al corazón de la corrupción. ¿Qué significa esta operación en comparación con otros casos previos de huachicol o contrabando de combustible? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Jania, qué placer estar contigo. Y mira, implica muchas cosas. Primero que por primera ocasión en este sexenio estamos hablando de la detención de altos mandos militares. Estamos hablando de un vicealmirante que está detenido, varios capitanes, personas que están bajo sus mandos, que trabajaban para él, un contraalmirante, el hermano del principal detenido, que está prófugo según lo que tenemos entendido, y de muchas otras personas más, pero tampoco es toda la red, es una parte de la red, porque aquí lo que hubo es un negocio de enorme escala. Yo escribía hoy que según fuentes de la Secretaría de Energía, entre un tercio y una cuarta parte de todo el combustible que se utiliza en México, imagínate la cantidad brutal que es eso, viene de este contrabando de combustibles. Es una cantidad enorme, según las fuentes de la Secretaría de Energía, también siendo muy conservadores, dicen ellos mismos, dejaría un negocio con una utilidad de unos 180,000 millones de pesos al año. De esa magnitud es esta red. Ahora se dice la Fiscalía que estarían libradas otras 200 órdenes de aprehensión, pero habrá que ver si van solamente hacia abajo o si van hacia arriba también, porque es un negocio demasiado grande para que simplemente también lo manejen estos personajes que fueron detenidos, y que en el caso del vicealmirante, el contraalmirante, de los otros mandos de la Marina, han cometido literalmente una traición al cuerpo armado y a la nación. Traición a la patria, como tanto les gusta decir. Claro, eso sí es una traición a la patria. Por supuesto. Jorge, ¿tú crees que esto tenga que ver o coincida con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a nuestro país? ¿Es una coincidencia o tendrá que ver con la entrega de nombres y de altos mandos que tengan que ver con el narcotráfico y con este robo de combustible? Creo que coincide con lo de Marco Rubio, pero no creo que sea una consecuencia directa de lo de Marco Rubio. El sobrino del ex secretario de Rafael Ojeda está detenido, algunos dicen desde el 2 de septiembre, otros desde el 4 de septiembre, pero está detenido más o menos para esas mismas fechas. La investigación se sabe que tiene no 2 años, como dijo Gers Manero el día de hoy. Eso no es cierto, no es verídico, sino tiene unos 6-7 meses desde que ya se detuvo a estos barcos, que quizás esa sí es información que provenía de Estados Unidos, pero en el comunicado conjunto con Marco Rubio hay un dato que es muy importante, que es que precisamente se pone entre los crímenes que se van a combatir, sí, de narcotráfico y demás, está en forma muy destacada el contrabando de combustible. ¿Cómo fue posible que una estructura de este tamaño operara durante tanto tiempo sin ser desmantelada, Jorge? Por complicidad. No hay otra. O sea, la verdad, lamentablemente, no hay otra
otra explicación. Sí. Negligencia o complicidad o una mezcla de ambas. Es demasiado grande. O sea, yo puedo entender que una toma clandestina, 2, 3, pudieran ser, pueden ser difíciles de encontrar, como se nos ha dicho y demás, pero un negocio de esta magnitud que implica, porque a ver, ¿qué implica todo esto? Implica que tú estás importando, estás pasando a Estados Unidos productos crudo y demás, allá se está procesando, te lo están regresando con otras normas aduanales para que no pague impuestos, pero una vez que está en México tú lo tienes que distribuir a empresas, a gasolineras. Es un negocio que por lo que vemos sí estaba en Tamaulipas, pero también estaba en Baja California. Hay acusaciones también de que en la zona donde estaba este vicealmirante, en Guaymas, se hicieron muchos negocios también en la zona de Sonora. Entonces, por supuesto que en Tabasco y otros lugares del país, pero entonces imaginemos por un momento la trama. Imaginemos que tú tienes una empresa y que tienes capacidad para distribuir 1/4 parte de todo el combustible que se utiliza en el país. Sí. De esa magnitud es todo esto, y primero, no puede funcionar sin complicidades, y no se descubre porque hay complicidades para no investigarlo, porque las denuncias sobre los sobrinos del almirante estaban desde 2020, están presentes. ¿Qué tanto puede llegar la cadena de responsabilidades y complicidades? ¿Podríamos estar frente a un caso que toque a figuras políticas del sexenio pasado? Debería. Me imagino que debería llegar hasta ahí, pero no sé, eso ya es una decisión política de este gobierno. Ya hemos visto muchos otros casos en que no se involucra a esas figuras del sexenio pasado. En este me parece que va a ser un poco inevitable, sencillamente por las propias detenciones que ha habido. Sí. Hay altos mandos de la Marina que estaban hasta que fueron detenidos en actividad, con posiciones muy importantes, y no veo cómo se pueda. Bueno, todo es posible en nuestro país, pero no veo cómo se pueda detener un proceso de este tipo. Apuntas que este contrabando tiene también una dimensión internacional y que afecta directamente la agenda bilateral. ¿Qué papel juega Estados Unidos, por ejemplo, en el seguimiento de estas redes? Porque en Estados Unidos están también quienes procesan estos combustibles, son cómplices. Hay toda una empresa familiar importante en Texas y Utah que ya están detenidos. Hay otra empresa que también ha sido investigada ahí en Texas y California. En la medida que se vaya desentrañando esta trama, vamos a ver que tiene que haber más personajes implicados. Entonces, para Estados Unidos es también un negocio. ¿Por qué? Porque son grupos criminales que operan dentro de Estados Unidos. La magnitud de este operativo nos habla de que todavía podría seguirse la cadenita, o con esto ya estaremos tranquilos para el combate a este tipo de delitos, Jorge. No, yo creo que el tema sigue. A ver, la Fiscalía está diciendo que tiene 200 órdenes de aprehensión más. Incluso dicen que una de ellas sería para Ernesto Rufo Appel, el ex gobernador panista de Baja California, por una empresa que tiene Rufo Appel que está relacionada con estos temas. Habrá que ver si es así. Pero yo creo que si se quiere desmantelar esto, que es del interés directo del país, incluso de las finanzas del país, por todo lo que esto implica para Pemex, para el combustible, para el desarrollo económico, va a tener que seguir este proceso. Seguramente se querrá dejar, por ejemplo, fue muy evidente que se quería dejar fuera ayer en la conferencia de prensa, se quería dejar fuera a Rafael Ojeda, al ex secretario de la Marina y demás, pero me parece que hay una trama en todo esto que será muy difícil
más allá de lo que quieran las autoridades, dejar sin investigar. El tema tiene muchos hilos, muchas variables. Está el tema de Sergio Carmona desde allá en Tamaulipas, desde el 21, de los personajes cercanos a Sergio Carmona que van desde Jesús Ramírez hasta Andy López Beltrán. Hay mucho que ver, a ver hasta dónde se puede llegar. ¿Por qué en este momento, Jorge? Ustedes, periodistas como tú, especialistas en estos temas, ya lo habían descrito en sus columnas, en los reportajes, en infinidad de espacios, y no se sabía que le dieran seguimiento. ¿Por qué hasta ahora sí? ¿Y por qué crees que quieren lavarle la cara al exsecretario de la Marina, diciendo, no, sí, ya él había dado aviso hace 2 años, cuando esto viene desde mucho tiempo atrás? No, mira, los por qué no lo sé, pero yo creo que sí hay un interés, por las razones que sea, presiones de Estados Unidos, intereses legítimos, necesidades económicas, eso no lo podemos saber, pero sí creo que hay un interés ahora de trabajar sobre el tema del contrabando de combustibles. Y bueno, ahí se ha visto con los golpes que se han dado, se lleva más de 50 millones de litros decomisados. El negocio es incluso mucho más grande que eso. Habrá que avanzar sobre eso, pero me parece que sí hay, en este caso, en este tema en particular, voluntad política para seguir avanzando en él. Ojalá que sea un punto de inflexión, ¿no? Que refleje la magnitud del reto que enfrenta México en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y que no se diluya con el tiempo estos esfuerzos. Jorge, te agradezco mucho el análisis, el puntual análisis, y por supuesto te seguimos leyendo y escuchando, y también viendo en Todo Personal en ADN 40. Compañero y querido amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Jania. Gracias a ti. Gracias. Otro de vuelta. Es Jorge Fernández Menéndez, periodista especialista en estos temas de seguridad nacional y corrupción. Pausa y volvemos. No se vayan aquí. Nos quedamos en Informe 24. Volvemos.